Entonces quedamos en los distintos equipos que me permiten producir un enfriamiento de la corriente líquida. Entre ellos están las torres mecánicas, porque tienen un ventilador que mueve aire. Eso se llama draft, y son tiros forzados. Perdón, no, se llaman de torres mecánicas, que tienen un ventilador. Cuando se habla forzado o inducido, forzado es cuando soplas por debajo y pasa otra vez. Cuando inducido, cuando está en la torre y chupa. Si vos tenés un ventilador operando por inducción que chupa, o forzado, a eso se refiere, ¿ya? Pero son torres draft, con tiros, con un ventilador. Cuando hablamos de natural draft es cuando se mueve por diferencia de densidad del flujo, ¿ya? Después están las piscinas de evaporación, que es lo que busca generar cuatro trabajar. Después está la piscina convencional y la evaporación con burbujas secas que la describimos recientemente, ¿cierto? Dentro de las torres, ¿qué tipo de torres sería esta? Tiro forzado. ¿Qué más? No es tiro natural porque tiene un motor con un ventilador. Lo que tú te refieres que es inducido. Porque yo he hecho correr esto y el aire chupa. Eso es inducido. Es un induced forced air. Aire forzado, inducido. ¿Ok? Y hay otro detalle más. ¿Qué otra diferencia hay? Hay dos tipos. Ambas son de tiro inducido, un ventilador que chupa. ¿Perdón? Esta es contracorriente, perdón. Esta es cross flow, porque el gas pasa así. Miren, el gas pasa así. Pongan atención. Pasa así el gas y hacia abajo, cross flow. Esta otra, el gas entra para acá, sube y el agua para acá, hace así, contracorriente. ¿Ya? Ambas torres son mecánicamente aspiradas, cross flow y flujo contracorriente. Dentro de esta clasificación tenemos tiro natural, es decir, no hay motores. ¿Ya? Entonces acá está mechanical draft, contracorriente, cross flow, y dentro de eso está forzado e inducido. Forzado sería un motor que está por debajo, inducido un motor para arriba para que chupe. Y después está solamente las torres de tiro natural, y no hay motor. Por tanto, lo mismo si inducido o forzado, porque no hay motor. ¿Sí? Y me quedaría formato hiperbólico, que es para que me genere una mejor convección. Y acá están los dos tipos. Este sería inducido, está arriba del ventilador. Este sería forzado. Ventaja de desventaja. Claro, esto ocupa más espacio, tiene un motor en el suelo. Este no tiene más, ocupa menos espacio, tiene un motor arriba, pero es más caro por la estructura, por montar un motor, un ventilador arriba. O tiene pros y contras. Y me conviene el ventilador arriba. ¿Por qué? ¿Por qué no me conviene tener un ventilador acá abajo? No pasa nada. Puede estar lejos. El motor genera calor. Estoy tirando aire más caliente. ¿No? Bien. En cambio arriba el motor se ventila. Y esta sería de tiro inducido, pero tiene otra diferencia que es cross flow. ¿Ya? ¿Ok? Después tenemos las de tiro natural. ¿Cómo identificamos tiro natural? Porque no hay ningún motor. Y también tenemos las dos posibles opciones, que es tiro que es contracorriente y cross flow. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja? Se reduce el OPEX, costo de operación, porque no hay motores. ¿Qué es lo que hace? La construcción de una tremenda torre. Es una obra civil. El empaque es chiquitito, además. Esto es un poco la proporcionalidad de mover mucho volumen de aire. Mucho volumen de aire. En la misma aplicación que tienen ustedes de esta psicométrica dice cuántas granas. Cuando hablan de granas,
carta antigua dicen grana, son gramos de agua por kilo de aire. Granas es lo mismo que... Normalmente aparecen kilos, pero le quedan muchos decimales. ¿Ya? Después, esta es como la mejorcita, pero ocupa más espacio. Y tengo que instalarlo, tengo que tener espacio para que entre ahí. No puedo colocarla entre medio de la planta. Normalmente las colocan a medio cerro o alejado. Un poquito de altura. Pero estas cosas, aquí sale medio saturación, pero si el aire está un poco más frío, se me van a producir microgotas y me van a generar la neblina. El mist, una neblina. Ahí sale saturado. Y si el aire afuera está más frío arriba, ¿cierto? En la mañana, por eso a veces uno ve la refinería como una nube blanca. Y eso es malo para los vehículos, un tema de seguridad, y para los aviones, para la aviación. Entonces es un poco complicado. ¿Y qué es lo que se hace acá? Como que tú precalientas el aire que se te va, para evitar que quede en punto de saturación, agregando, ¿cómo se dice? Una sección que me permite precalentar el aire, que puede ser eléctrico o puede ser con misma agua caliente. Yo tengo que calentar un poquito el aire para que no entre en zona de, se llama foggy, como de neblina, fog es neblina. Después hay otro tema, que no se nos tiene que olvidar, que estos están gobernados por el Ministerio de Salud. Como tengo agua, están circulando, se forman unas bacterias que se llaman las legionarias, que producen una enfermedad como la tuberculosis y enfermedades pulmonares. Tienen que controlar las legionarias. Hay dos temas ambientales, uno la contaminación visual y el otro que es un peligro bacteriológico. Usted es responsable, ¿no? Y acá hay un resumen ya de todas las combinaciones que hemos hablado. Crossflow, este sería mecánico, este sería tiro natural, el líquido para allá, entra por un lado, fíjense, se ve un poquito por el lado, entra el aire, contracorriente, entra en contrasentido, se ve acá, en el plástico. Acá tiene, las dos son mecánicas de draft, este es tiro inducido, este es forzado, inducido, forzado, tiro natural, y después tiene el fog. Esas son las distintas nomenclaturas que uno podría entender. Eso resume todas las posibles combinatorias, entendiendo que lo que más esperamos es tener un flujo cross-flow, ¿sí? Inducido. Entonces, si uno mira ahora desde el punto de vista de balance, ¿qué cosa ocurre en la torre de enfriamiento? Uno tiene que ser como una piscina. La piscina se bombea. Esto simboliza todos los intercambiadores de calor, condensadores que pasan, se dan una tremenda vuelta porque es un fluido de servicio que pasa por toda la planta, todo el agua fría, se va calentando tu máximo de 40 grados o 45 si el agua no tiene dureza. Entonces, esto que está acá es todos los posibles intercambiadores, es decir, un circuito cerrado del agua. Voy a tener un circuito abierto también, circuito cerrado. Es cuando se recircula esta agua y el circuito abierto cuando, por ejemplo, con el sistema de enfriamiento con agua más se devuelve al mar. Un circuito cerrado. Vamos a los aspersores, se generan las gotas, pasan por el empaque, es de hecho empacado, que puede ser estructurado, normalmente se hace con madera, pues se ha dejado, porque toda la madera se usa en hombre, se generan algas, esto cae, entonces aquí el agua que entra, hay un calor sensible, que se enfría por un calor sensible, y después la vaporización va a llevar a enfriar más. Esa agua fría cae acá y se recircula. Dentro de esto, como se producen gotas, siempre van a haber pequeñas gotas chiquititas de neblina, hay un nebulizador, un demister, se va a arrancar gotas. El drift esperado es de un 0,02%. De lo que yo estoy, fíjense acá, recirculando. ¿Ya? Después tengo lo que llamamos un make-up, ese no es maquillaje, make-up se llama de reposición, lo ocupamos harto el término make-up, reposición. ¿Por qué? Porque pierdo agua tanto en el arrastre, mucha en evaporación como en el frío, 1-2%. Y también esta cosa se está dando vuelta, la estoy evaporando, ¿qué va a pasar? Va a haber una concentración de sales, de iones. Entonces, yo podría trabajar hasta 3 veces o 5 veces la concentración de la alimentación. No se me puede concentrar más, sino todos los equipos que están conectados con el agua católica que a veces empiezan a incrustar, tienen mucho iones. Cada cierto tiempo tengo que sacar una multa, tengo que botar. Saco esa agua, y esa agua se va al río. Si cumple la norma de riego, perdón, norma de descarga del río.
normalmente no la cumple. Tengo alto contenido en sulfato, lo tengo que eliminar por otro lado. Gran problema de las plantas termoeléctricas. ¿Sí? Aquí en Quillota. ¿Ya? Tengo que agregar químicos para evitar la formación de alga y la incrustación con el calcio. Este blowdown, se llama blowdown, o purga. En todas las pimientas se dice blowdown. Es del orden también del 1 al 2% que lo calculamos. Y eso va a depender de cuánta es la concentración máxima que yo permito operar a este. Ahora, esto está conectado, como ya vimos antes, está conectado a una planta. Entonces aquí vamos, toda esta carga térmica. ¿Ah? Entonces más o menos claro, entonces por ejemplo aquí dice, si tengo un drift super alto, un 3%, se me rompió una malla y se me está escapando el agua. Cuando cae la gota, se forma un aerosol, se me pierde, es un problema operacional. ¿Qué propone? Agregar los premisas, tenemos un ejemplo. Entonces, esta energía que se saca, por ejemplo, de una planta ASU, una planta de oxígeno que necesita condensar, enfriarse. ¿Dónde enfriamos? En la etapa de compresores. Los compresores se enfrían, se enfría con esta corriente. Entonces, por ejemplo, si ese compresor está un poco de SO2 en forma de ácido sulfúrico, compre los tubos, son que cambian de utilidad. Y genera un problema. En planta termoeléctrica, en aire acondicionado también, el sistema de refrigeración que es con freón se enfría con agua de toda enfriamiento. No es buena idea, no son aeroenfriador. Pero eso es así tradicionalmente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos decir, oye, yo necesito enfriar 2 megawatts térmicos, necesito bajar 2 megawatts, necesito transferir 2 megawatts, supone que la planta necesita 2 megawatts. ¿Ya? Sabemos que la temperatura de entrada, la temperatura más caliente, ¿cuánto podría ser? 40 grados, ¿cierto? La temperatura, voy a colocar H de hot, igual a 40 grados Celsius. La temperatura más fría que podríamos llegar a una torre ideal, la temperatura cold, ¿cierto? Podría llegar a la temperatura de bulbo húmedo de las condiciones donde estoy, más el approach. Que hablábamos de que esto sería, por ejemplo, si estamos, inventamos un caso, calculen con ustedes. Yo les voy a decir que la humedad es un 60% y en promedio en el año hay 21 grados. Dígame la temperatura del húmedo. Ahora, con su planta psicométrica. 60% de humedad, 21 grados Celsius. Más rápido. 60% de humedad, 21. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto le dio? No. Puse 21 grados, temperatura de bulbo seco, 60% humedad. 16. Entonces aquí me da la temperatura del bulbo húmedo, 16 grados Celsius. ¿Ok? El approach, podemos hablar de, para hacer la corta, la vamos a hacer de 4 grados Celsius. Entonces yo tengo una potencia de ¿cuánto? La potencia térmica requería, vamos a hablar que de ¿cuánto dijimos? 2 megas. 2 megawatts. Calcule el flujo de agua que necesito para hacer eso. ¿Qué hace este flujo de agua? Entra a 40 y se va a 20. Calcule el flujo de agua. Calcule. Si no, ¿cuál es la alternativa? De la entalpía por caudal. Entra agua a 40 y se va a 20.
y necesito transferir 2 megawatts de energía. ¿Cuál es el flujo de agua? Está mercado térmico de cosas. Ahora, tú me dices delta T simple. ¿Cuál es la opción de delta T simple? Delta T simple, ok, delta T simple. ¿Qué opción hay de delta T? La la alternativa, simple o la NMTD. La NMTD se ocupa en el intercambiador de calor. Estamos haciendo un balance de energía solamente. ¿Estamos claros? Ya. ¿Se calcula? ¿Qué más? Y lo que tú me hablas de entalpía, eso para el aire. El aire es para el entalpía. Yo les podría decir, en ese proceso de transferencia, transferimos 2 megas, ¿quién se llevó esa energía? El aire. Y para poder decir la energía que se lleva el aire, necesitaría tener la condición de el aire, temperatura y humedad de entrada. Y podría predecir que llegó al 95% de humedad y podría decir a qué temperatura llegó. ¿Cómo hacer ese ejercicio? Pero ahora quiero ver qué también está en el balance que hiciste. A ver. ¿Está bien? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo? Balance de energía. 2 megawatts igual. Ya, 2 megawatts, sigamos aquí. Voy a colocar 2000, voy a colocar las unidades. Joules sobre segunda. 2000 kilojoules por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Es igual a. Cada. Ok, m punto, que estaría expresado en kilogramos segundo. ¿Vamos bien? Sí. Por. Diferencia 20 Kelvin. No son Kelvin. Bueno, da lo mismo sin diferencia. Kelvin. Pero hagámosla. Sería 40 menos 20 grados Celsius, ¿cierto? Por. Capacidad calorífica. ¿Qué es? Tiene que saberlo. 41.086. No. Es 4,18, pero dejémoslo. Vamos a colocar. Vamos a dejar en 4,18 para que lo hagamos bien. Unidades. Unidades. Kilojoules por kilogramo de qué? En este caso sería del agua. Estos son kilogramos de agua por segundo. ¿Qué más? Grados Celsius. ¿Estamos bien en las unidades? Ok, calcula entonces. Entonces sería aquí 2000 dividido por 20 y dividido por 4,18. ¿Cierto? O sea, un cerito me queda 250 kilogramos, un poquito menos, por segundo de agua. ¿O no? Son 250 kilos por segundo de agua. Veámoslo por minuto. Un volumen súper grande. Entonces, mucho flujo de agua. ¿Ya? Entonces, estos flujos que son 2000, voy a tirarlo acá, son 250 kilogramos segundo, 250 kilogramos de agua por segundo por 8.000, perdón, por 3.600, que sería la hora segundo, por 8.200, que son horas año, kilogramos, ¿cierto? Son kilogramos de agua, dividido en 1000 me da metros cúbicos. Entonces tiene unidades metros cúbicos segundo. ¿Cuánto pierdo al año evaporando? 3% más la purga, sí, no. Digamos 3% con la purga. Se sería este numerito por 3 dividido en 100. ¿Ok? Entonces me quedaría 2,5 por 3,6 por 8.200 metros cúbicos año. ¿Ok? Estamos hablando de casi 60.000 metros cúbicos de agua que se van en solo una planta de leche. Ya está. ¿Sí? ¿Vamos? Rapidez los cálculos. Bien, entonces no es menor el 1%, 2% porque se mueve mucho caudal. Entonces yo les contaba, por ejemplo, plantas como, ya no recuerdo el nombre, Calera, planta termoeléctrica,
Son 10.000 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, 10 metros cúbicos hora, que se van, de alto flujo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo mejorar el proceso de enfriamiento? ¿Cómo usar los enfriamientos? Entonces, hay estos ejemplos que son del Perry. Acá tengo la temperatura del bulbo húmedo, está en Fahrenheit. ¿Ya? Celsius por 1,8 más 32 más Fahrenheit, ¿cierto? Menos 32. No puedes, tiene que saber todo, ingeniero químico y fundamental. Grados Celsius por 1,8 más 32 megas Fahrenheit. ¿Okay? Entonces aquí tengo temperatura en grados Fahrenheit, suponte que tú tienes 80, hay que calcular 80 menos 32, 80 menos 32 dividido por 1,8. 80 menos 32 dividido por 1,8. Está como 24. ¿Cuánto te da? 80 menos 32. ¿Cuánto te da? 26,7. ¿Cuánto? 26,7. 26,27. Cuando tengo 27 grados Celsius y tengo a todo chancho, a toda máquina, los ventiladores, y está inclinado con este de acá a 16 grados, me da una temperatura de 80 grados Celsius, que sería, no está mal esto. Está bien, temperatura, sí está bien, mira. La cuenta temperature, ¿cierto? Me queda por aquí, me queda como 85. A esa temperatura sale. Si yo no pusiera ventilador, lo dejara así con cero velocidad, esta misma temperatura sube a 110, porque no tiene capacidad de enfriamiento, no evapora, es más ineficiente. Si la tengo a medio filo, funciona. Entonces, si le pongo alta ventilación, funciona, pero tengo un problema. El correr los ventiladores me consume más energía. Entonces estoy perdiendo energía en enfriar. Así que tengo que hacer un balance, cuánto gano en carga térmica, que es enfriar, versus cuánto le meto en potencia eléctrica. Entonces uno calcula los kilowatts térmicos sobre los kilowatts eléctricos. Kilowatt térmico sobre kilowatt eléctrico. Entonces, mientras mete más kilowatt eléctrico, saca más kilowatt térmico porque es más eficiente el equipo. ¿Cómo me di cuenta que es más eficiente? Porque la temperatura de salida baja mucho, bajó de 110 a 80. ¿Se dan cuenta? Bajó de 110 a 80. Estos son 40 grados, por decirlo. Entonces aquí me va a crecer mucho la potencia térmica. Entonces siempre tiene que comparar cuánta energía eléctrica le está colocando el sistema por cada kilowatt térmico. Diferenciemos kilowatt térmico, que es esto que está acá, del eléctrico, porque el eléctrico tiene dos cosas: tiene el ventilador y tiene la bomba. En la bomba no hay mucho que hacer, la bomba, independiente de lo que haga, está recirculando la cantidad de agua que necesita. ¿Estamos? Entonces los ventiladores me ayudan. Acá también tenemos el mismo esquema. Esto es para dimensionar torres, son nomogramas antiguos, que aquí tiene el range es la diferencia entre la temperatura de entrada y salida de la torre. Son 8 grados también, tiene que ser todo Fahrenheit. 8 grados Fahrenheit, son 10 grados, son como 20 grados, porque por 1,8, ¿cierto? Al revés. Grados Celsius por 1,8 más 32, o sea, pasando Fahrenheit entero sería dividido 1,8. Entonces el range acá es 4, acá es 5. El range es súper poquitito, es lo que realmente opera las torres de enfriamiento. El range es súper chiquitito. Por eso es que meter mucha agua. ¿Ya? Esto que está acá es mentira. No te da tanto. El range de la torre de enfriamiento en Celsius, 5 grados, 10 grados, no te da más. Tienes que mover mucha agua. ¿Estamos de acuerdo? Ya, mucha agua. Y por tanto se pierde mucho. Entonces lo que está mostrando esto, para tener una idea, dependiendo, el range mientras más grande tiene más eficiencia térmica, ¿cierto? Y está fijo, un ejemplo, a 8.000 galones por minuto. Acuérdense que hay galones imperiales y galones americanos. Si dice US gal son 3,6 litros, si dice UK gal son 4,5 litros. Depende, si es europeo o si es inglés o si es americano. Los americanos son US gal. Lo siento, los equipos son así, vienen dimensionados. ¿Estoy obligando a hacer ingeniería química? ¿Qué te dije? ¿Química mental? ¿Qué te dije? Química. ¿Lo obligar? Es difícil. ¿Ingeniería ambiental lo obligar?
¿Se obligaron a hacer esta tarea? No, pero dejándose de broma hay que aprovechar que la gente ahora ocupa más el celular, ocupa más el computador, confía en eso, pero esto le va, si uno se sabe todos estos números, y es re fácil, no es tan complicado. Pero para que no se lo olvide, la anécdota. La definición del galón lo hizo, se me olvidó, 2015. Oye, que esté incluyendo, no sé qué, pero dijo ya, mira, vamos a definir el estándar de volumen, la pelera del rey es 4,5, la pelera, no la cevichilla, la pelera del rey 4,5 litros, y las colonias, que era Estados Unidos, Canadá, 3,6 litros. Y ahí apareció la definición del galón. Si ustedes revisan el libro de termodinámica de Octal Levenspiel, termodinámica de Octal Levenspiel, que un profesor de la Universidad de Oregon, para encontrar esa anécdota. Y también sale otro cálculo de termodinámica que explica cómo se acabó la esclavitud. Un poco racista lo que hizo, porque él calcula la energía que consumían los esclavos, entre lo que comen y todo, comparado con la camioneta, y demuestra que es más barato tener camioneta que personas moviendo cosas. Entonces, la esclavitud es producto del desarrollo tecnológico, del fin de la esclavitud. Yo digo un poco racista, pero eso indica el profesor Levenspiel. ¿Ok? Entonces, no olvidar que la tabla de enfriamiento también tiene otra unidad, que es el ventilador, nos interesa eso. No olvidar que nos interesa mucho lo que hacemos con las purgas, las restricciones ambientales, las restricciones sanitarias. ¿Ok? No está solo calcular la altura de la torre y esas cosas. Vamos al balance. Entonces, el balance aquí, sin confundirse con la nomenclatura, yo no me acuerdo, no me lo sé en memoria, pero veamos. Entonces, anotamos un poco. Este es el agua, no, lo escribí, esta vez lo escribí. Este es el agua que se evapora, más el agua por arrastre o drift, el agua de arrastre o drift, que es muy poquito, un 0,02%, más el agua de purga o blowdown, tiene que ser igual al agua de reposición. Yo meto agua de main cap para compensar lo que se evaporó, para compensar que se fue por drift, arrastrado microgotas, y lo que yo purgo. Si no purgo, se me concentra. Ya, entonces aquí uno dice la concentración, es decir, cuántas veces está más cargado en iones, va a depender de el agua de reposición, que es la que tengo, que es el agua total, sobre esta agua que no concentra, porque esta agua se lleva iones, ¿sí? Esta agua de purga se lleva iones. No está contemplada aquí el agua de evaporación, porque esa agua no lleva iones. Así que tan concentrado está esto, está dado por esa ecuación. Entonces la concentración máxima, como valor, esta concentración, ¿cuántas veces permito que se me concentre? Porque supongo que yo tengo bajo a la mitad la purga. Perdón, le echo menos agua, no le echo agua. Se me va a concentrar 2 veces. Si le pongo harta agua, le estoy cambiando harta agua, se me va a diluir. Entonces la concentración, las veces que se concentra, depende del balance del agua fresca que coloco y versus el agua que se me está yendo. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista práctico, la concentración que yo puedo trabajar es 3 a 5 veces. Si el agua es muy incrustante, si el agua es muy dura, máximo 3. Si el agua es blanda, máximo 5. Le permito que esté más concentrada. Si me paso de eso, todo lo que son los intercambiables que utilizan esta agua fría se me va a concentrar. Cuento corto, aquí hago el despeje, ¿cierto? Matemáticamente, y voy a llegar a la, porque está repetido de purga, ¿no? Esa agua de la posición está repetido el agua de purga. Voy a llegar a la condición de que el agua de purga va a ser función del agua evaporada, que yo sé que está entre 1 o 2%, el agua de drift, que es súper poquito, 0,02%, que aquí, de nuevo, por el agua de drift, se puede hacer una descomposición. ¿Ya? Y este factor C que yo me doy, C para agua, que no son duras, y 5 para agua muy dura. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo el agua de arrastre? Claro, el agua de arrastre es la alimentación que yo tengo, el agua que ingreso. ¿Cómo saco esta agua que ingreso? Depende de la capacidad de la torre, lo que vamos a calcular. Ese es el punto de ahí, el agua que está recitando vuelta en todo el sistema. Es mucho más alta, ¿cierto? Es el agua que ingreso. O sea, yo necesito saber siempre la potencia térmica de mi torre de enfriamiento, de cuántos megawatts es mi torre de enfriamiento, o de cuántos kilowatts. O sea, la torre de enfriamiento es una torre de 100 kilos. Quiere decir que es capaz de remover, en condiciones de diseño, 100 kilowatts de potencia térmica.
Dependiendo de la temperatura de entrada y salida, yo sé cuánta agua le puedo meter. Entendiendo que el delta T, normalmente una torre puede ser 5, 7, poquito. ¿Me siguen? Ya esta es una primera fórmula para el arrastre. Necesitan siempre el agua, esta agua se calcula con la potencia térmica. Después, el agua que se evapora, ya sabemos, puedo decir que un 1%, un 2%, pero si quisiera ser más preciso, va a ser función de la temperatura como entra el agua, menos la temperatura como que sea del delta T real. ¿Ya? Delta T real. Normalmente, cuando el range, ¿se acuerdan del range? ¿Cierto? El rango es de 10 Fahrenheit, por tanto, esto es como 5 grados Celsius, dividido por 8, está entre 1,2 y 1,5. Eso es lo que es el porcentaje del agua que se evapora para dejarlo en la mente en un numerito. ¿Cuánta agua yo pierdo en una torre de enfriamiento para que opere y pueda evaporar? Hablemos del 2%. 1,5, perdón, 1,2, 1,5. Hablemos del 2%. ¿Estamos de acuerdo? Para tener un orden de magnitud. Eso se llama un educated guess, una estimación educada. ¿Sí? Estimación educada. También uno, si quiere ser más preciso, uno puede sacar el agua que se evaporó directamente midiendo la humedad del aire de entrada y del aire de salida, porque el agua se evapora. ¿Cierto? Tiene que ver con la diferencia de humedad del aire seco que estoy metiendo. Eso implica que necesito saber cuántos kilos de aire estoy metiendo y por tanto necesito saber el L sobre G. Porque recuerde que de la carta psicométrica, si yo mido la temperatura de entrada y humedad, en carta psicométrica sé cuántos kilos de agua por kilo de aire trae el aire que estoy alimentando y si después mido arriba, y si no sé, digo que un 95% y le mido la temperatura, sé cuánta agua saco, ¿me entiendes? Por kilo de aire seco. Entonces, con la carta psicométrica uno puede incluso determinar, cerrar todo el balance térmico, porque también puede decir uno cuánta energía se llevó el aire. ¿Cómo sé cuánta energía se llevó el aire? ¿Cómo sé cuánta energía se llevó el aire? Pierdo la entropía de entrada y la entropía de salida, nuevamente con la carta psicométrica. Y si conozco los metros cúbicos por segundo que estoy alimentando al ventilador, y si no le importa porque puedo sacar la L sobre G, porque conozco el caudal, ¿cierto? Puedo determinar cuánta energía se lleva. Y esa energía tiene que ser la misma de MC sub delta T. La verdad, un poquito menos. Es un poquito menos, porque en este balance de energía, esta cosa importante entender, están consideradas las pérdidas. ¿Eso es bueno o malo? ¿Ah? ¿Es bueno o malo? En este balance no están consideradas las pérdidas. De calor. Siempre cualquier balance no considera las pérdidas es malo, ¿cierto? Me equivoqué en un dimensionamiento, un secador, eso es imperdonable. Pero en el caso de las torres de enfriamiento, las pérdidas me van a ayudar a enfriar más. Si la torre misma irradia energía térmica y la puedo medir con la cámara termográfica, no es malo. Porque mi dimensionamiento va a estar sobredimensionado, porque lo estoy considerando las pérdidas, no me voy a equivocar. ¿Se entiende? Entonces, este balance es un balance, el único caso, de lo que conozco, un balance conservador. Porque yo sé que la especificación que tengo va a ser, está sobredimensionada, porque no estoy considerando las pérdidas. Y aparte que es más difícil porque tú no conoces las condiciones climáticas. Porque no es lo mismo que esté un día a 20 grados con cero velocidad de aire, que lo mismo 20 grados con 20 metros por segundo. Necesitarías tener condiciones de viento, entonces como muy larga la vuelta para determinar cuál es la condición de enfriamiento. Claro, no se considera. ¿Me sigue? ¿Sí? Esa agua de ingreso es la que ingresa al principio del proceso. Es la que está dando vuelta siempre. Mira, para que les quede más claro, este mono es súper importante que lo entiendan. Ese mono. Cuando hablamos del agua de ingreso, hablamos de esto, que está circulando en todo el sistema. De esa que hay una cantidad súper grande, calculamos acá. Esa, una fracción muy pequeña se va a enfriar, 0,02%, y una fracción pequeña la que se evapora, 1,2 o 5% se evapora. ¿Okay? Y que más o menos del orden también 1,5, un total de 3%, lo que se pierde con las curvas. Dependiendo del nivel de concentración que tú tienes del curva. Si tienes una concentración 3, tienes que sacar más agua. Si tienes concentración
¿Estamos? Entonces ese es el balance de agua. Y ahora nos vamos al balance térmico. Este balance de energía, claro, está bien lo que decían, hay una entalpía, ¿cierto? Pero el calor transferido, en el caso del agua, es MC sub P delta T. MC sub P delta T del agua. Este delta T que está acá, justamente es la entalpía. MC delta T me da la pendiente. Y es lo mismo que decir el L sobre G. No sé si me explico bien con el balance. Veamos el balance de energía que hay acá. El balance de energía es el calor que transfiere el agua el calor transferido, hablemos de megajoule segundo, es potencia, es igual al m punto, la masa de agua, por C sub P por delta T, que esto para nosotros es el range. El range puede ser en grados Celsius 5, 8 grados Celsius. Esa es la realidad del range. Es poquito, ¿ya? Y esto es igual a ¿qué? Al flujo de gas, kilogramo segundo de aire, por la entalpía de salida. ¿Qué pasó con la entalpía del aire que entra? La salida, comparada con la alimentación. ¿La entalpía de salida es mayor o menor que la de entrada? La entalpía de salida del aire, ¿mayor o menor? Mayor. ¿Y la entalpía del agua de salida es mayor o menor? Menor porque está arriba. Si uno pierde, el otro gana. Así de simple. Entonces, yo no me sé las cosas de memoria. Entonces, para que me dé positivo la entalpía de salida del gas. Y la entalpía del líquido. Perdón, entalpía de entrada. Lo voy a ver aquí. Out, in. Del gas que entra. Normalmente uno tiene todo este dato, tiene todo este Q. Este Q lo tiene, porque es el requerimiento, quiero tanta energía térmica transferida. 2 megas, 1 mega, lo tengo como dato. Y después me olvido el C sub P y no me interesa el delta T, porque es calor transferido. ¿Me explico? Con ese calor, lo que me va a decir cuánta agua tengo que recircular. Ese valor es importante para lo que tú preguntabas, cuánto se pierde por evaporación, cuánto es la purga, el W. Este es el WI que veíamos en la ecuación. ¿Ok? Para eso nomás me sirve. Si ahora quiero ver bajo qué condiciones salió el aire, porque aquí, ojo, yo no sé las condiciones. Esta la sé, sé la temperatura de entrada del aire y sé la humedad del aire, que tendría que estar bajo 80%, 70% humedad. Si es 95 no me sirve. Esta entalpía, normalmente yo puedo asumir que un 95% de humedad, podría decir 100 que es saturado, pero 95%. ¿Ya? Este es el flujo de gas en kilogramos por segundo. ¿Ya? Y aquí de nuevo yo necesito tener un L sobre G, ¿vale? Que es el que tengo que calcular, que es el que vamos a ver ahora. Entonces, si se cierra el balance térmico, entonces yo podría, si tengo, mira, tengo el Q, tengo el L sobre G, tengo el L sobre G, ¿cierto? Que es un parámetro que uno ocupa, ¿cierto? También toca, con ese L sobre G, uno también toca la curva de equilibrio, le da 1,3, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Puedo calcular la entalpía de salida del gas, y aquí entro a carta psicométrica. Como está a 95, te puedo decir la temperatura de salida del aire, que es más caliente, un poquito más caliente. Se calienta un poquito más. ¿Cuánto más? No más que lo que entró los 40 grados, lo que puedo hacer en el cerebro. Con solo una entalpía. ¿Me siguen? Ya. Entonces, este gráfico lo que está mostrando es la temperatura con que entra el agua caliente, la temperatura con que sale, este sería el sobre G, y para dimensionar, adivinen qué. Se ocupa esta línea que está fija, hasta yo no la toco. Esta es la entalpía del aire saturado. Entalpía del aire saturado. Eso es portable, hay una ecuación, un modelo, lo aproximan, lo que quieran, integral numérica. Entonces, lo primero que hago, esta que está acá, primero voy a decir que mi torre alcanzó el equilibrio. Entonces, el punto de salida, ¿cuál es el punto de salida de la torre? ¿La salida del aire cuál es? ¿Esta o esta? ¿La salida de la torre? La salida del aire, arriba, ¿cierto? Entonces
Entonces yo puedo decir esta pendiente, primero voy a tocar acá, toco. Esa es mi condición de saturación. Veamos esta ecuación que está acá, que es simple. Entonces, como sé la saturación, solamente miro el gráfico. Entonces voy a buscar la temperatura, la entalpía del aire cuando está a esa temperatura, la temperatura con que entró el agua. La tengo, check. La entalpía de salida la tengo porque te voy a decir, el aire está a 15 grados, está a tanto por ciento humedad, carta psicométrica, ¿me sigue? Tengo esos dos. El L sobre G lo puedo calcular porque a ver si tengo tiempo. Este punto lo tengo, mira, el punto de temperatura de la atmósfera también lo tengo. Y tengo la temperatura, la entalpía está, también la tengo la temperatura de entrada del aire. ¿Por qué la tengo? Porque tengo la humedad y la temperatura. La tengo siempre. Entonces, este punto lo tengo, este punto de acá arriba también lo tengo. Uno, saco el L sobre G, la pendiente, whatever, ¿sí? Lo puedo calcular. Y después le aplico un factor, 1, 3, 1, 2, y tengo la nueva pendiente. Y como tengo la nueva pendiente, puedo recalcular la entalpía real de salida. Eso es el ejercicio que lo voy a mostrar en detalle, lo vamos a hacer en el campo. ¿Okay? Entonces, para eso ocupamos este gráfico, lo hacemos numéricamente. ¿Ya? Para hacer el balance térmico, nos falta una cosa, nos falta el número de etapas de equilibrio y nos falta la altura de etapa de equilibrio para determinar la altura de empaque que necesito para tomar. Para que esta cosa funcione. Ahí estoy diciendo que llegué a la condición de saturación, para tridimensional. Me la jugué con el 1, 2, 1, 3 para decir que no llega al equilibrio, como lo hemos hecho siempre. Entonces ahora viene la otra fase más entretenida. El número de etapas va a estar determinada justamente por esta integral muy idéntico a lo que vimos en la torre de absorción. No hay ninguna diferencia. Es este diferencial, fíjense ahora, no de composición, sino de entalpía. Ya, todavía no le he contado cómo llegamos, pero hay analogía en temperatura, eso lo veo la próxima semana. Analogía calor-materia, desde el punto de vista del fenómeno de transporte. ¿Ok? Hago integral, y aquí podría aproximar, pues mira, voy a decir que esa integral de acá, yo podría usar aquí la altura promedio. O sea, pesco este que está acá, es un promedio. Porque más o menos se comporta así. Digamos que estas son cosas más antiguas, fórmulas más simples. Entonces yo podría sacar inmediatamente aquí el número de etapas que va a equivaler a decir la entalpía de salida en saturación y la entalpía de entrada versus literalmente esta altura promedio. Entonces lo que yo hago, saco ese delta, saco este delta, menos este delta, en la entalpía total que transferí, dividido por la altura de una etapa de equilibrio. En este caso no hay altura, hay una entalpía, que serían estas líneas verdes. Entonces todos serían como las alturas, pero vistas como entalpía. ¿Cuántas unidades de transferencia de calor necesito? Eso es lo que estoy usando, unidades de transferencia de calor. Entonces la división del delta grande sobre este delta promedio me da el número de unidades de transferencia que necesito. ¿Ok? Ese me da el número de etapas, ¿ya? Ahora, este número de etapas va a ser igual a la altura total de la torre dividido por la altura de esta equivalente de una etapa de equilibrio que vemos en la absorción. Entonces aquí solamente recordar que siempre, como es un proceso de transferencia de materia, yo puedo tener una altura, ahora en metros, esto es metros, altura en metros, de equilibrio. ¿Para qué? Para alcanzar la condición de operación. Fíjense que en función, en función del G', que es el flujo de gas flux dividido por el área transversal y dividido por el KIA. El KIA creo que es la característica de transferencia de materia del empaque. Está KIA, tiene incluido también el área interfacial del empaque, y ya lo hemos estudiado. Entonces KI por A, normalmente te dan el KIA. Hay un detalle, que este KIA es función del flujo de gas, del L sobre G. Entonces van a ver de los vendors, van a ver que aparece un KIA en función del L sobre G.
Ahí empezamos a iterar un poquito más. ¿Ya? Pero entender eso, ¿ya? Que el caída funciona, cambio. Y finalmente, la altura va a corresponder al número de etapas, de nuevo, delta H total, delta entalpía total, dividido por esa altura promedio que hay de distancia entre línea de operación y curva de equilibrio, ¿sí? ¿Estamos claros? La línea verde, por el HTOG. Y el HTOG depende de la velocidad del gas y el tipo de empaque. Y va a decir cuántos metros de empaque usted necesita. ¿Estamos? Si no lo entendieron, no importa. Porque el ejercicio acá. Entonces, es la altura de una etapa de equilibrio que está en metros. Lo mismo que aprendieron de absorción, no hay diferencia. Y ese se puede expresar, fíjense, como K de G o KB, expansión en fase líquida o expresión en fase gaseosa. Es un parámetro por el proveedor y al final su altura depende del tipo de. Esa es la altura física. Entonces va a ser la altura de una unidad de transferencia, que es de la eficiencia que tiene su equipo de transferencia. Por ejemplo, un empaque estructurado tiene una eficiencia más alta, por tanto, es más chico el empaque. ¿Me siguen? Aunque calcule 10 etapas. Porque la 10 etapas no está metido en el empaque, la 10 etapas es la termodinámica, digamos. Usted necesita 10 etapas. Pero no saben con qué lo va a hacer. Podría ser con un empaque ordinario con unos palos, donde la altura es de 2 metros, una etapa súper grande. Pero lo puedo cambiar a un empaque estructurado, más estrechadito, que me da 0,2, entonces la toma me queda. Si usted tiene idea, separemos la altura final del número de etapas. La etapa es termodinámica. ¿Ya? Aquí solamente para recordar, esto lo saqué del Perry, para recordar las unidades, que me da lo mismo las unidades. Este coeficiente de transferencia de materia, fíjense, masa, hora, pi cuadrado, coeficiente de transferencia de materia. Estas son libras de aire por libra de agua. Fíjense el área de contacto, pi cúbico, pi cuadrado. Entonces, por eso cuando usted multiplica acá, te va a quedar el coeficiente que usted ya lo maneja, que unidad de masa, tiempo, metro cúbico. Porque está multiplicado por el área. Eso ya lo vieron, lo hemos discutido, ¿cierto? Después tenemos el flujo de agua, que está siempre expresado como flux, dividido por área, lo mismo flujo del aire, ¿sí? De L sobre F. Da lo mismo la unidad, puede ser el kilo segundo, porque está dividido, da lo mismo porque el área es la misma para todo. ¿Estamos? No necesitan siempre conocer el área para el L sobre G. Porque sí está el L sobre G. Y aquí viene el ejercicio clásico de dimensionamiento. Vamos a ver. Quedan 10 minutos. ¿Sí? Entonces, en la torre mismo, ¿qué tipo de torre es? Digo, inclusivo, chupa, inclusivo, ¿cierto? Draft, y además es cross flow, no es cross flow, el relleno pasa así, ¿ya? Entonces, el calor sensible, ¿cuánto se enfría? Porque se transfiere calor, el aire transfiere energía, calor sensible, es en 25% y el resto de enfriamiento es producto de la vaporización, como yo evaporo agua, se enfría. Entonces, aquí, entre paréntesis, hay un 25% que yo me podría ahorrar con otro sistema. En algún momento inventamos un aparato que era con heat pipes, para reducir los consumos. Porque ese 25% de sensible lo puedo hacer con pérdida de calor al ambiente. ¿Ya? Eso fue un poco la idea. ¿Ya? Entonces, aquí las pérdidas no se consideran en el diseño porque son un balance conservador como explicamos. Entonces, acá está la primera ecuación que puede ser la integral, que las tareas ustedes la van a hacer con la integral, porque usted tiene las entalpías, esta es la entalpía de equilibrio, esta que está acá es la entalpía de la línea de operación, ¿cierto? Y se delta H, la hacen numéricamente. El HTOG, el G', normalmente le decimos, usted tiene el gas y el líquido tienen que operar tantos metros por segundo. Tiene un diseño, y pasa eso, calcula el área, y por balance material calcula los kilogramos de aire y saca el G', ¿ya? Y saca la altura. El make-up está dado por el agua de evaporación, más el agua de purga y el
perdón, este es la flow down, el agua de purga, esta es la evaporación, este es el drift. Vamos a recordar la ecuación. Entonces aquí en la planta requiere 15 kilogramos, ya te entregué el flujo del agua, el MQ. Normalmente le digo, ya necesitamos tanta potencia térmica, el ejercicio que vamos a hacer, y otra forma de verlo. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos salen los condensadores, el agua a la que entra la torre. Si salen los condensadores, esto es un ejercicio exagerado, en la que entra la torre. Después dice, el aire entra a una temperatura de 30 grados Celsius y de bulbo seco y 24 bulbo húmedo. Entonces yo con eso puedo calcular la humedad. Y me doy cuenta que la humedad es baja. ¿Sí o no? La humedad es baja. El agua se enfría hasta 5 grados por la temperatura del bulbo húmedo, me está dando el approach. El agua se enfría 5 grados por la temperatura del estándar de approach. ¿Me sigue? Ahora hay que traducir lo que dice el texto de la especificación del problema a los grafiquitos. Esos 5 grados del approach, esta es la temperatura con que entra el aire, la del bulbo húmedo, que me incide esos dos puntos para encontrar la entalpía de entrada, la tengo. Y la relación aire-agua es 1,5 veces el mínimo. El mínimo es cuando toca la pendiente, cuando toca, perdón, la línea de equilibrio. ¿Ya? El agua de compensación o make-up entra a una dureza de tanto, no debe superar 2000 ppm. Si entró a 500 y no debe superar 2000 ppm, ¿qué me está dando? El factor de concentración, que es 4, el C. ¿Ya? Se estima que el empaque posee un coeficiente de referencia de materia, un KIA, de 0,7 kilogramos de agua evaporada, segundo, ojo, segundo, acá está en unidades, segundo, así lo expresamos en hora, que da como 60, 70, y chiquitito porque está en segundo, metro cúbico, está bien la unidad. ¿Ya? Aquí está lo de las velocidades. La velocidad mínima del líquido de la torre debe ser 2,7 kilogramos por segundo metro cuadrado y la velocidad mínima del aire debe ser 2,1. Aquí lo que yo tengo que buscar es el área más chica. El área más chica, porque si tengo esa área a los dos, siempre va a superar la velocidad mínima. ¿Entiendes? Necesito más velocidad para que tengo que buscar el área más chica. Y dice aquí, velocidad mínima. Entonces, si a este le coloco una área más chica, me da más velocidad. Punto. ¿Se entendió? Más chica me da más velocidad. Tengo que superar esa velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Vamos a ver acá. Dice, la velocidad mínima del líquido, la velocidad más baja, es 2,7 kilogramos segundo. Yo no sé de SOPG, no sé ni una cosa. Entonces yo voy a calcular, para el cálculo que me dio, cuánto me dio esta área. Suponte que esta área me dio 12. Y esta área me dio 10 metros cuadrados. ¿Qué área elijo? La de 10. Porque si elijo la de 10, cumplí con el criterio mínimo, y si a este le aplico 10, me queda más velocidad. ¿Sí? Entonces elijo el área más chica. ¿Ya? Como le digo, siempre he dicho, transferencia de materia es fácil y difícil. Uno tiene que entender las cosas nomás. ¿Ya? Por eso vamos paso a paso. Entonces, ¿qué hacemos acá? El monito, para entender qué tenemos como dar. Entró el agua 45, los 15 kilogramos por segundo, ahí entró el gas, 30, 24, no sé la entalpía, esa ahí es la humedad, kilogramos de agua. ¿Okay? Después que el líquido salió 29, ¿por qué salió 29? ¿Qué habíamos dicho? ¿Está bien el 29 o no me equivoqué? Debería ser 20, parece que me equivoqué en un número acá. Claro, porque sí que... No, dice 4, ¿no? Espera, no puse los lentes. 45... Ah, no, aquí ese bulbo seco. No, nada que ver. No, es el aire. Ese es el aire. Y tiene que estar 5 veces... Claro, si dice 5 veces la temperatura de bulbo húmedo, no, está bien. Porque la temperatura de bulbo húmedo, que es 24, más los 5, era 29. Entonces la temperatura de salida del líquido es 5 veces sobre la temperatura de bulbo húmedo. 5 grados. Entonces me da lo mismo. Estamos bien, ¿no? Ya, ¿qué hacemos entonces? Esto es importante que no siempre tienen que hacer el gráfico. Bien, por favor pongan atención aquí. Este es el flujo de gas. El flujo de gas de operación por la entalpía que tengo al final, que no sé cuál es, menos la entalpía al principio, que sí sé cuál es porque tengo los dos parámetros,
es igual a el L C sub P, temperatura de salida y entrada, que no tengo, ¿ya? Pero esta entalpía no la tengo, no sé la condición de salida de gas en operación, no sé la condición de salida en esta condición, no la sé. Pero sí sé, cuando tengo el flujo de gas mínimo, ese flujo de gas mínimo ocurre cuando toco la línea de saturación, la entalpía del gas va a ser la de saturación. ¿La tengo? Sí, pues la tengo. Porque tú vas a buscar la entalpía a la temperatura con que entró el agua caliente. Vas a buscar la entalpía a los 45 grados. Vamos a ver el mono, ¿sí? ¿Te fijas? Acompáñense del gráfico y del mono para entender. Entonces esa entalpía va a ser la entalpía de saturación que tengo cuando entra el agua caliente. Esta entalpía la conozco en la condición de entrar el aire. L lo tengo como dato. Temperatura las tengo. Entonces, ¿qué calculo ahora? El que es el mínimo. Primero vamos a sacar la entalpía del aire saturado, que era 45, aquí se me escapa. ¿Sabes qué no puedo calcular? Aquí tengo la entalpía, mejor el kiloyao, no kiloyao. Pero por acá como en 20 y tanto, me calculo, ¿cierto? La temperatura exacta, tengo la tabla acá. Acá está donde sacar los datos termodinámicos, ¿cierto? Entonces, en este caso, me faltó un dato, no, me faltó un cálculo, parece. Parece que me faltó un cálculo. No, por lo despejo de acá. Entonces, aquí voy a sacar el GS. Como tengo este dato que este dato que está acá queda como 20.000, tengo el dato, tengo que calcular, no sé por qué no lo calculé acá. El GS me da 10,6 kilogramos por segundo. De nuevo, ¿cómo lo calculé? Voy a volver a repetir. El L es 15. La temperatura de este es 45. Temperatura de salida 29. C sub P 4,18. Entalpía da los 22.000, el saturado, que lo saqué de acá, a 45, va a 20.000. Esa entalpía la saco de la carta psicométrica, que sería la entalpía a los 30 y 24. 30 contra 24 estaría por aquí, fíjate, ese ¿sí? Estaría por aquí. ¿Ya? Si no su calculadora, lo sé, me da la entalpía. ¿Sí? Y me da el flujo de gas, que es 10,6. Como tengo el flujo de gas 10,6, lo primero que calculo es el área. Entonces aquí me da, si ocupo el criterio del agua, me da 5,56 metros cuadrados. Si ocupo el criterio del aire, fíjate, el aire 10,6 con los 2 kilogramos que es el criterio de la velocidad del aire, me dice que el área es 5,3. ¿Cuál elijo? 5,3. ¿Cierto? Entonces con eso puedo calcular el G'. Con el G' voy acá y calculo, que me faltó un pedazo que estoy cachando. Calculo la altura de una etapa de equilibrio. No, acá tengo la integral. Y la integral, me falta un pedazo acá. Ok, que no sé, lo siento, me faltó un pedazo acá. Entonces, para sacar el número de etapas, lo que hago es tomar el delta H, o sea, esa altura que está acá, J, menos el H del aire, dividido por la entalpía promedio que hay acá. O sea, esa altura y esa otra altura promedio. Ahí dividido el número de etapas. ¿Ya? Con el número de etapas y la altura de una etapa me dice que la torre es de 10,3 metros. Posteriormente, para sacar el arrastre, hago el balance, ¿cierto? Sé cuánta tengo de evaporación aplicando los criterios, cuánto 0,2%, tengo el 3% del agua que se evapora, ¿sí? Y ahí posteriormente con el factor C, que era 4, que dijimos, entra 500, tiene que salir máximo de 2000, y el factor C es 4, puedo calcular cuál es el agua de make-up, ¿ok? Profe, ¿dónde está el 0,00153 de la evaporación? Lo decía el LH. No, se calcula, había varias formas de calcularlo, ¿cierto? 1, 2, 1, 5%, como no tengo ningún dato. La otra fórmula era esa fórmula.
con la temperatura entrada-salida, que está acá, mira. El evaporado va, está acá. Me pasé. Ahí. Ocupamos ese, ahí sale como 15, con la temperatura entrada y salida. Que era más preciso, dijimos, ¿ya? De ahí sale como 0,0015, pero sale de ahí el agua evaporada. ¿Ya? Claro, está más preciso el dato, ¿no? ¿Okay? Pero esa es la diferencia de temperatura. Esa es con la evaporada, ¿ok? Y el resto con el 0,02%. Entonces aquí me faltaron un par de pedazos, pero no creo que sea tan complejo entender que aquí son la diferencia de altura total por se calcula esa altura total menos esa, que es el delta H total, dividido por la altura promedio. Es decir, calculo ese delta H, calculo este delta H, lo promedio, entonces me queda el delta H grande sobre ese promedio, me da un número de caras. No es necesario más. ¿Sí? Ok, entonces vamos por terminar esta parte. Probablemente le voy a enviar dos cosas, lo de las cosas de evaporación que les prometí y el detalle completo. No, si esto está en la ayudantía. Tiene la ayudantía de esto boliviano. Pero hay una ayudantía paso a paso, que hace todo el cálculo, no sé por qué no la puse acá, pero es para que entiendan la etapa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda acá de esto? Ok. Chao, profe. Chao, chao.